Dios les bendiga, Dios les guarde. Saludos a todos. Este es el Ministerio Jesucristo, la Piedra Viva. Y este que le habla es el evangelista Elías Álvarez. Dándole un saludo, un abrazo a todos aquellos que me ven, sea en Puerto Rico, sea en Estados Unidos, sea en Latinoamérica. Bendiciones. Vamos aquí a comenzar en el día de hoy. Mi hermano, tenemos un pequeño problema con la luz. Si la luz empieza a parpadear, vamos a buscar cómo resolvemos el problema, pero vamos a dar la enseñanza que Dios nos ha puesto en nuestro corazón para bendecir a todos aquellos que nos escuchan. Así que en el nombre de Jesús los bendigo y los saludo y espero que estén todos bien. Aquí por lo menos en Puerto Rico y en otras partes del mundo estamos volviendo de nuevo a ejercer lo que es ciertas estipulaciones. El COVID en Puerto Rico se ha ido propagando. Me dicen que en Venezuela están subiendo los números y me dicen que en otras partes de Estados Unidos y en otros países están subiendo los números también. Sigan orando porque en medio de todo esto Dios se está glorificando. Y aunque la gente habla de muerte y habla de enfermedad, mire mi hermano, si Dios permite que pasen estas cosas, Dios tiene un plan y está ejecutándolo muy bien. Muchas personas se están salvando, el evangelio se está predicando más que antes y las personas están cediendo a ese toque divino y se están arrepintiendo y están volviendo a los caminos del Señor. Así que sigamos orando porque por encima de la enfermedad, por encima del COVID, la pérdida del alma es más terrible todavía. Así que sigamos orando para que Dios salve, Dios liberte y Dios dé fuerzas nuevas a todas las personas que lo necesitan. Oren por su familia, oren por sus seres queridos, oren por sus compañeros de trabajo, ore por su nación y bendiga a su nación. Mire, escuche esto porque esto lo tengo que decir. Bendiga a sus gobernantes, bendiga a sus alcaldes. Si usted no está de acuerdo con el alcalde, ore por él para que Dios se le revele. Si usted no está de acuerdo con su gobernante, ore por él para que Dios se le revele. Pero bendígalo. Bendígalo. Y este es el problemita que tenemos con las luces aquí. Bendiga a los gobernantes. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Dios se les revela a ellos y Dios los posiciona para bendecir a su pueblo. Así que bendígalo. Usted me va a decir, pero el gobernante que yo tengo es un pillo. El gobernante que yo tengo se roba todo. Aquí dicen se roba hasta los clavos de la cruz. Pero hay una realidad. Y la realidad es esta. Nabucodonosor, que no era judío, Dios se le reveló a él. Y Nabucodonosor vino a establecer en ley y en orden que Jehová Dios es el único Dios a quien hay que adorar. Y Dios se le reveló a Nabucodonosor en el tiempo de Daniel y Dios se le puede revelar a todos los gobernantes en este tiempo también. Así que iglesia, ore por los gobernantes. Y lo voy a decir para que las personas estén bien claras en esto. Y esto lo ha dicho un montón de personas en Estados Unidos. Profetas han profetizado acerca de esto. Mire mi hermano, el presidente Trump, Dios puso a ese hombre allá arriba. Dios puso a ese hombre allá arriba. Iglesia, se supone que tú tienes que estar orando por él. Y hay personas aquí en Puerto Rico que le tienen un odio increíble al presidente Trump. Yo quiero que usted sepa algo. Presidente Trump está a favor de la iglesia. Presidente Trump movió la embajada en Israel, la movió a Jerusalén. Presidente Trump está a favor de los judíos y le ha abierto puertas a los judíos como usted no tiene idea. Le ha abierto las puertas que Obama le cerró a la iglesia. Y esto lo tengo que decir porque me he encontrado con cristianos que me han dicho a mí, Obama ha sido el mejor presidente de los Estados Unidos. Y yo le he tenido que decir, las noticias cuando Obama era presidente en Puerto Rico, las noticias que llegaban no eran noticias completamente ciertas. Obama le abrió la puerta de par en par a los musulmanes y le cerró las puertas a los cristianos.
quitó la palabra Feliz Navidad, porque en inglés es Merry Christmas, que se menciona el nombre de Cristo, mandó a que no se dijera. Compañías como Starbucks quitaron el nombre de Merry Christmas para que no se dijera Christmas. Y él, junto a otras personas, quería meterse en las iglesias, auditarlas y que el IRS le cobrara taxes y se metiera en las finanzas de las iglesias. Eso lo hizo Obama. Obama estuvo a favor del aborto y Obama estuvo a favor de un montón de valores que la iglesia tiene. Y hoy en día, yo no estoy diciendo que Trump es un santo, pero cuando Trump entra, el vicepresidente que está con Trump es un cristiano, un gobernador de un estado cristiano, y le han abierto las puertas de par en par a la iglesia, y se han levantado en contra del aborto, y han permitido de que entre otra vez la palabra de Dios a las escuelas y que se hable el evangelio. Mi hermano, yo no estoy diciendo que Donald Trump es un santo. De la misma forma que te digo que el rey de Babilonia, Nabucodonosor, no era un santo. Pero Dios lo puso y Dios se glorificó en su vida. Ore por sus gobernantes. Hay gente que son políticos. Se supone que el Hijo de Dios esté a favor del reino de los cielos. Esté a favor del reino de los cielos. Yo sé que en Puerto Rico no se puede votar por el presidente de los Estados Unidos. Pero mi hermano, si el candidato que usted tiene está en contra de la iglesia, vote por él. Después no se queje. Ore por sus gobernantes. Hay mucha gente que dicen, la iglesia se supone que no esté hablando acerca de esto. De verdad. Mire, en la década de los 80, el evangelista Jorge Rasky habló de todas las leyes que se han puesto ya aquí en Puerto Rico. Y cuando iba a clamor a Dios, él decía, se está haciendo tras bastidores reglas que van a abrir puertas a lo malo, a lo que es obsceno. Detrás de esto se están abriendo puertas. Y él lo decía. ¿Y qué hacía la iglesia? Había parte de la iglesia que decía, este tipo está hablando cosas raras, vamos a orar por él. Y había otra parte de la iglesia que decía, este tipo es un político. Y hoy en día, nosotros estamos viviendo lo que él dijo que iba a pasar y la mitad de las iglesias no creían. Y hoy estamos padeciendo porque él se pasaba diciendo, vayan a votar. Y la iglesia decía, no se metan en política. Él decía, levanten en la iglesia senadores, representantes, levanten gente que se paren en sitios políticos. Y la gente decía, la iglesia no se mete en eso. Y hoy por hoy, la iglesia está padeciendo porque no supieron escuchar ni hacerle caso a la voz de ese hombre que muchas veces profetizó y la iglesia dudó. Y cuando vino el golpe, la iglesia reaccionó y dijo, era verdad, iglesia. Yo hablé la vez pasada acerca de la profecía. Honre a los profetas. Hónrelo. En el 2016, aquí empezamos con el problema de las luces. Ay, Dios mío. Esto es algo terrible, de verdad. Pero vamos a controlarlo ahora mismo. Vamos a ver cómo lo hacemos. Ahora estamos. La luz que tengo no es mucha, pero lo vamos a hacer en el nombre de Jesús. En el 2016, hubieron varias personas que se levantaron en iglesia antes que el presidente Donald Trump ni siquiera hubiese mencionado de que iba a correr como presidente de los Estados Unidos. Y Dios habló y Dios dijo que lo iba a levantar. Y que lo iba a poner en gracia. Y iba a hacer unas cosas extraordinarias. Inclusive lo llamó su siervo. Así que oré por él. Mi hermano, oré por él. Aquí en Puerto Rico, oré por Wanda. Oren por las próximas elecciones, quienes se van a parar. Y muévanse a favor del reino de los cielos, no en contra. Iglesia, no te muevas en contra. Si usted tiene un candidato y el candidato dice, como hay un candidato que dice, soy ateo, mi hermano, si es ateo, ¿cree en Cristo? No. ¿Cree en la iglesia? Menos.
Si hay un candidato que dice, le voy a abrir las puertas de par en par a los homosexuales, a las lesbianas, se las voy a abrir de par en par, ¿qué está diciendo? Le voy a cerrar la boca a los cristianos. Le voy a cerrar la boca. Y hay cosas que nosotros tenemos que hacerlas conforme a como dice la Biblia. Mi hermano, pertenecemos al reino de los cielos, no pertenecemos a este mundo. Así que yo sé que hay mucha gente que no le gusta que hablen de política, pero si a ti no te gusta que hablen de política, Jesús, Dios, fue el que dictaminó los jueces, Dios fue el que dictaminó los reyes, y hay uno que nosotros como iglesia leemos los salmos y leemos su enseñanza, que es el rey David. Dios puso reyes, Dios puso gobierno. Inclusive Nabucodonosor le explicó de los diferentes reinos que se iban a levantar. Y Israel está esperando de que el Mesías venga y reine sobre Israel. Si hay personas que le incomodan que hablen de política, Jesucristo viene a ser un reino y a gobernar. Nosotros como iglesia tenemos que empezar a acostumbrarnos a esta cuestión de reinos y de dominios. Oh, gloria a Dios. Vamos a dejar eso Perdonen, es que quería comunicarlo porque me encuentro con personas que no conocen y no saben. Y me encontré con una persona en el área metropolitana que me dijo, tú sabes que tengo un hijo que es médico en Florida y está en un hospital y se congregaron ¿verdad? Hicieron una reunión de médicos y el médico que es la cabeza de todo el hospital le dijo a los médicos, ¿ustedes quieren que los obliguen a hacer abortos? Y ellos le dijeron, no. ¿Ustedes quieren que si alguien le dice, hazme un aborto y usted no lo hace, esa persona lo puede demandar? Y le dijeron, no. Y el médico de cabeza dijo, pues necesito que vayan a votar por Donald Trump. ¿Por qué? Porque la agenda del otro partido es a favor de los abortos y en contra de los doctores. Escuche bien. No estamos hablando de pastores ni iglesia. Estamos hablando en contra de los doctores. Obligándolos a hacer cosas que ellos no quieren hacer. Y esta señora me estaba contando eso y me dice, Elías, yo pensaba que Donald Trump no era de Dios. Y el hijo mío me está diciendo, ese hombre es de Dios. Y me lo está dando no con prueba de iglesia, sino con prueba de moral y de valores. Así que oren. Yo escuché un profeta en Estados Unidos que dijo, la iglesia de Cristo necesita orar por su gobernante. Necesita bendecir a su país. Y el profeta decía, mucha gente lo único que hacen es hablar negativo, hablar en contra. Estás maldiciendo a tu país. Bendícelo. Si no te gusta algo, ora. Da palabra de bendición. Di en el nombre de Jesús, Dios se le va a declarar. En el nombre de Jesús, Dios va a ordenar esto y bendigo la vida de esas personas. Y le voy a explicar por qué estoy diciendo todo esto. El tema de hoy es generaciones. Dios me dijo, vas a hablar acerca de generaciones. Y yo le dije, Señor, generaciones. Parece fácil, pero es un tema complejo. ¿Por qué es un tema complejo? Porque según el concepto que usted tiene acerca de las generaciones, es lo que usted piensa acerca de eso. Yo escuchaba a un rabino que él hablaba acerca de los judíos y él decía, los judíos tienen historia desde hace más de 3.500 años. El idioma hebreo tiene historia desde hace más de 3.500 años. Hay una historia de generaciones y generaciones y generaciones que están ahí presentes y ellos las abrazan y las quieren. Tengo poca luz. No puedo leer casi, pero vamos a hacer algo. Me sé los versículos casi de memoria.
Yo quiero que usted me acompañe a Génesis 26, 27 y 28. En estos versículos, y son versículos que yo utilizo mucho, mucho, porque ahí está escondido, en el primer capítulo de Génesis, está escondido la historia del hombre completa y las manifestaciones de Dios de una forma en misterio en ese lugar escrita. Cuando Dios fue a crear al hombre, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y señoreese sobre las aves del cielo, sobre los peces del mar y sobre los animales que caminan sobre la tierra. Ese verso es un verso precioso. El único problema es que la Biblia mía, que es la Reina Valera, 1960, cuando escribe el verso, lo escribe en forma singular. Pero cuando este verso es escrito en el original, está escrito en plural. Usted se busca la King James, la Biblia King James, que es en inglés y fue la que fue traducida directamente del hebreo al inglés. Y dice de esta forma: hagamos a los hombres a nuestra imagen y semejanza. Dice men en vez de man. Dice en plural. Y cuando dice se enseñoree, dice and let them. Y deja que ellos se enseñoreen. Ahora, este versículo tiene mucho que ver y es clave. ¿Por qué? Porque cuando Dios está creando a Adán, lo está creando, Él está hablando a las generaciones que están escondidas dentro de Adán. Lo que Dios está haciendo en Génesis 6, 26, 27 y 28 es inscribiendo dentro del ser humano y todas sus generaciones cómo va a actuar, cómo se va a comportar, y más adelante en el 28 dice, y fructifiquen y llenes la tierra. Te está diciendo cómo ellos se van a multiplicar y cómo ellos van a dominar la tierra. Entonces, cuando Dios está hablando con Adán, Dios le está hablando a todas las generaciones dentro de Adán. Ahora, yo quiero explicar algo porque a veces nosotros si tú piensas en forma de generaciones, en forma limitada, no vas a ver este concepto. Cuando nosotros vamos a pensar que vamos a estar delante de Dios, yo quiero que usted entienda esta parte de él. Cuando Dios habla, su palabra es eterna. Por lo tanto, si Dios dice, yo te amo con amor eterno, esa palabra sigue resonando por la eternidad. Por ejemplo, yo te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, y pasarán 10 años, 20 años, y sigue diciendo te amo, y pasarán 100, y te amo, y 1000, y te amo, y te amo. ¿Por qué? Porque su palabra es eterna. Cuando Él habló su palabra eterna en el hombre, eso se convirtió en ley, en funcionamiento, y todas las generaciones, hasta el día de hoy, funcionan de esa misma manera. Oh, y usted va a decir, sí, pero entró el pecado. Yes, sí, entró el pecado. Ahora te voy a decir algo que está en ese verso, que Dios lo dijo cuando no había pecado. Dios dijo, y enseñoréense en las aves, en los peces, en los animales que se arrastran y en los que caminan. Nunca dijo, enseñoréense los unos de los otros. Dios no creó al hombre para que el hombre se enseñoreara uno del otro. Porque ese es el reino de Dios. Cuando el hombre peca, entonces el hombre empieza a transgiversar el mandato de Dios y empieza a posicionarse. Y corriendo la historia, existieron señores, esclavos, siervos, ricos, plebeyos, nobles. Y el día de hoy, gobierno, alcalde, policía, etcétera, etcétera. Por causa del pecado, el hombre se enseñorea, porque el hombre lo que busca es poder y gloria.
Pero cuando Dios lo creó, no lo creó así. Lo creó para servir. Por eso es que cuando Jesús viene a los discípulos, le dice a los discípulos, si hay alguien que quiere ser grande en el reino de los cielos, sirva a su prójimo. Y aquí es que vengo yo a empezar a hacer preguntas. ¿Estás tú sirviendo a tu prójimo? ¿Sigues ese orden y esa ley de Dios de servir? ¿O te quieres enseñorear? Y usted me va a decir, Elías, en este mundo lo que hay es una competencia increíble. Y si tú te duermes, te pasan el rolo y te quedas atrás. La mentalidad de los hombres no es la mentalidad de Dios. Y yo quiero explicar esto de generaciones. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros agarramos los versículos que están en la Biblia y le damos una connotación conforme a nuestra mentalidad. Por ejemplo, hay un verso que dice que Dios hará cosa nueva conmigo. Entonces, los que no creen en generaciones dicen, ¿tú ves? Yo no necesito ayuda de nadie. Yo no necesito a nadie. ¿Por qué? Porque Dios va a hacer algo nuevo conmigo y esto que yo voy a hacer, lo voy a terminar, lo voy a empezar y lo voy a hacer yo solo. Ahora, cuando Dios habla de las generaciones, Dios amarra las generaciones y normalmente lo hace en un hombre. Cuando Dios habla acerca de Adán, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza y que se enseñoree por encima de lo que dije, todos los animales, cielo, las aves, el agua, etcétera, etcétera, y se fructifiquen. Desde que Dios le dice eso a Adán, todas las personas, desde Adán hasta Abraham, se movieron de esa forma. Todas. Cuando llegamos a Abraham, llegamos a un momento extraordinario. ¿Por qué? Porque por causa de la fe de Abraham, por causa de la obediencia que Dios le pide a su hijo para que lo mate. Los que conocen la historia saben que cuando lo fue a matar, un ángel le dijo desde el cielo, no lo hagas. Le has probado a Dios de que no te privaste de dar a su hijo y por causa de esto Dios te bendecirá. Y ahí viene una promesa que al principio Dios se la hizo de una forma y después de esa obediencia Dios se la expandió. En ti serán benditas todas las naciones. En ti serán benditas todas las naciones. Y de momento cuando empezamos a ver, todas las naciones hasta el día de hoy, por causa de Abraham, son benditas. Y me va a decir, ¿y cómo se extiende eso? Mire, por favor necesito que usted expanda su mente. Porque lo que yo voy a decir ahora, si usted tiene una mente local, no lo va a entender. Pero si usted tiene una mente internacional, que ha bregado con culturas, que ha bregado con diferentes personas de países, lo va a entender. De Abraham salen las 3 religiones más grandes del mundo. De Ismael salen los musulmanes. De Abraham salen los judíos, que es de Isaac. Y los cristianos salen de Jesús. Estas 3 religiones han impactado al mundo entero. Y usted me va a decir, ¿tú crees en los musulmanes? Yo te voy a decir, no. Pero te estoy diciendo que salieron de ahí. Y te estoy diciendo de que su simiente, de una forma o de otra, ha llenado el planeta. Y por causa de la obediencia de Abraham, nace de ese linaje Jesús.
Ahora, yo quiero que usted entienda algo. Cuando Dios bendice a Abraham, bendice la simiente que él tiene adentro. Bendice a Isaac, bendice a Jacob, bendice a los 12 hijos de Jacob, bendice a las tribus, bendice a Moisés, bendice a los jueces, bendice a los profetas, a los reyes, hasta que llega Jesús. Toda bendición que Dios derrama sobre Abraham, hasta el día de hoy, esa bendición está corriendo. Yo no sé si usted entiende, pero a los que conocen un poco, cuando Jesús habló acerca del seno de Abraham, todas las personas que eran justas, todas las personas que temían a Jehová, todas las personas que guardaban los mandamientos de Dios, cuando morían, iban a ese lugar que era atendido por Abraham. Increíblemente, aún los muertos recibían descanso en Abraham. Yo no sé si usted puede entender que esto va más allá de lo que nosotros podemos ver. Porque la bendición que Dios le dio a Abraham se extendió en los vivos y en los muertos. Aleluya. Oh, gloria a Dios. ¿Sabías tú eso? ¿Sabías tú que hay bendiciones que corren más allá de lo que tú piensas? ¿Sabías tú que hoy en día lo que muchos de nosotros estamos haciendo, lo estamos haciendo porque hace más de 3.500 años se le dio una palabra a un hombre de fe y por causa de la fe de él, nosotros estamos cosechando? ¿Lo sabías? Porque cuando Dios dice, en ti serán benditas todas las naciones, su palabra es eterna y sigue resonando por los siglos de los siglos. Y esto es bien interesante. ¿Por qué es interesante? Porque por la fe de Abraham, Isaac sigue con la promesa. Y si usted va leyendo la Biblia, por la fe de Isaac, Dios le promete y le dice a Isaac, como le prometí a tu padre Abraham, voy a hacer de ti una nación grande. Y de momento esa palabra brinca a Jacob. Todos se acuerdan de Jacob. Jacob significa usurpador, engañador, mentiroso. ¿Cómo es posible que la bendición de Jehová caiga encima de un usurpador, engañador y mentiroso? Porque dice la Biblia que Dios le juró a Abraham y Dios no es hombre para mentir. O sea, que cuando Dios habla, las generaciones corresponden a la voz que escucharon desde antes de nacer. ¡Wow! ¿Qué significa esto? Lo he dicho otras veces, Jeremías. Dios le dice a Jeremías, antes que estuvieras en el vientre de tu madre, yo te conocí, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. ¿Por qué? Porque Dios le había prometido a Abraham que de él iban a salir muchedumbres. Y le dijo que de él iban a salir reyes. Yo quiero que usted vea que Dios agarra las generaciones y las une. Y las une. Porque para Dios no existe el tiempo y el espacio como para nosotros existe. Cuando Dios vio, y esto es bien interesante, cuando Dios vio a Adán, Dios estaba haciendo a Jesús. Lo repito otra vez. Cuando Dios estaba haciendo el muñeco de barro, Él estaba haciendo a Jesús. ¿Cómo es eso? En el Nuevo Testamento te dice que Jesús es el segundo Adán. Y te está diciendo que Él es semejante. Y te está diciendo que en realidad Adán es la copia y Jesús es el original. Yo he discutido por encima esto, pero lo voy a discutir un poco mejor, un poco más profundo. Dice la Biblia que cuando Dios fue a hacer al hombre, dijo,
hagamos a Dios a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Entonces Dios se estaba dibujando a él mismo. Usted me va a decir, Elías, eso está fuerte. Y yo te voy a decir, en Juan 14, Felipe le pregunta a Jesús, muéstranos al Padre. Y Jesús le dice, si me has visto a mí, has visto al Padre. ¡Wow! ¿Qué significa esto? Que si Dios hizo en el muñeco su imagen, entonces Jesús se parecía a Adán. ¡Ay, Dios del cielo! Porque dentro de lo que Dios hace están todas las generaciones. Cuando Adán y Eva pecan, Génesis 3:15, y enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella, y ella te dirá en la cabeza, la simiente de la mujer, la simiente de la serpiente herirá en el carcañal. Desde Génesis 3:15, Dios estaba diciendo, hay una simiente dentro de la mujer. Y empezó a hablar de Jesús. O sea, 3000 años antes que Jesús existiera como carne en la tierra, Dios estaba diciendo que a Eva tenía la simiente de Jesús dentro de ella. Mire cómo Dios une las generaciones por encima de los tiempos y por encima de las sazones. Cuando Dios hace a Adán, ¿te estaba viendo a ti? Cuando Dios hizo a Adán, ¿me estaba viendo a mí? Acuérdese que Dios no es como los hombres. Dios es tan extraordinario que dice la Biblia que el ejército de Dios son millares de millares, y hay otro verso que dice que Él los conoce por nombre. Hay otra parte que dice que Él conoce todas las estrellas del cielo y les puso nombre. Para Dios, cuando Dios hizo a Adán, Dios estaba viendo los billones de trillones de seres humanos que estaban escondidos en su simiente. Oh, gloria a Dios. Y cuando Dios le dijo a Abraham, sal afuera y mira las estrellas del cielo, porque tu simiente será como las estrellas del cielo, que no se pueden contar. Y en otra parte dijo, como la arena del mar. Y a Isaac le dijo, como el polvo de la tierra será tu simiente. Cuando Dios le prometió eso a Abraham, ¿te estaba viendo a ti? ¿Me estaba viendo a mí? Quiero expandir tu mente para que puedas entender por lo menos un poquito a ese Dios eterno que tú adoras. Porque cuando Dios le promete a Abraham, te estaba mirando a ti. Me estaba mirando a mí. Tú y yo cargamos con la bendición de Abraham. No sé si lo habías visto. Quiere decir que las generaciones en Dios se trastocan y heredan. Se heredan promesas, se heredan profecías, se heredan dones, se heredan virtudes, se heredan talentos. Esto es bien curioso. Cuando Dios hace a Adán, yo creo que dentro de él estaban todos los talentos. Adán tenía que cantar bello. Eva también. Tienen que dibujar, esculpir, inventar. Una mente espectacular. Y todos los humanos heredaron eso. Según pasaron los siglos de los siglos, se fueron fragmentando. Y hoy en día tenemos gente que cantan, familias que cantan. Oye, qué cosa, ¿verdad?
Se heredan los talentos. Y cuando tú vienes a ver, no, porque mi abuelita cantaba, no, porque mi tatarabuelo cantaba, y cuando tú sigues buscando 10, 20, 30, 40, 60 generaciones más atrás, todos cantaban. Qué cosa, ¿verdad? Mi pregunta que te voy a hacer, ¿estarás tú parado en promesas que Dios le hizo a un familiar tuyo hace 30 generaciones atrás y no lo sabes? ¿Estarás tú parado sobre promesas y te estarás manifestando sobre promesas que Dios le habló a un familiar tuyo hace 50 generaciones atrás? Y tú piensas que eres tú piensas que tú eres el tremendo, tú piensas que tú lo tienes todo y que por la gracia divina del Señor nació este fenómeno que lo puede hacer todo. No, las generaciones se unen. Yo soy quien yo soy por causa de mis generaciones. Y yo no tengo que tirar un fundamento si mi generación lo tiró. Yo construyo encima de mis generaciones. Este concepto de construir encima de las generaciones, hay algunas personas que no lo conocen ni lo entienden. ¿Por qué? Porque normalmente en este siglo donde vivimos se habla mucho acerca de tú eres único, tú eres solo, nadie más importa, tú eres el que construyes. Inclusive cuando yo era niño, habían ciertas tendencias, no que todo fuera así, pero habían tendencias en donde habían papás que criaban a los hijos y le decían, yo hice lo mío, más vale que tú hagas lo tuyo. Inclusive yo conocí personas, hijos de millonarios, hijos de personas pudientes, que le decían al hijo, ni un centavo te voy a dar. Tú vas a trabajar y tú vas a hacer tus riquezas tú mismo. Y muchos de ellos lograban hacerlo, otros batallaban, pero se paraban en sus pies. Y los papás decían, no, si yo me fajé, tú te tienes que fajar. Y ese concepto, yo puedo entender parte del concepto, pero bíblicamente no es así. Todos los hombres que salieron de Adán salieron de su simiente y todos heredaron de él. Y cuando Dios llama a Abraham, después de Abraham, Dios no le pide a nadie de la misma forma que le pidió a Abraham que matara a su hijo. ¿Por qué? Porque por la fe de Abraham fueron juzgadas las generaciones. Y por la fe de Abraham, todos heredan. Ya la gente no tiene que estar matando a su primogénito, porque con eso bastó. Entonces heredamos. Una vez yo le estaba orando a Dios, creo que lo conté hace un tiempo atrás, lo vuelvo a contar. Le estaba orando a Dios acerca de estos tiempos. Le estaba diciendo, Dios mío, bendice a la iglesia, Padre, ábrenos puertas. Ayúdanos, Señor amado, a poder conquistar, a poder vencer, a poder ser mejores hijos, mejores siervos. Y Dios me enseñó a una mujer anciana, pero larguísimo. No sé si llegaba a los 5 pies, era de baja estatura, orando. Y cuando yo veo a esa señora, yo le digo, Señor, ¿qué yo estoy viendo? Y Dios me dijo, esa mujer que tú ves fue de la década del 30. Y los que conocen un poco la historia en Puerto Rico, en la década del 30 hubo un avivamiento precioso, específicamente de las iglesias pentecostales y algunas iglesias también que eran angélicas. Y me dice, sobre los hombros de esa generación, ustedes están cosechando. Dios me dijo, ellos sembraron y ustedes cosechan. Y de momento entró ese de repente de Dios por mi pecho. Y esa realidad significa que yo no sembré y estoy cosechando lo que unas personas hicieron en la década del 30. Wow. Oh Dios. Hay un concepto de generaciones que
hoy en día ha cambiado por causa de los años, pero quiero explicarlo un momento. En el Antiguo Testamento, 40 años era una generación. Hoy en día una generación son 20 años, 25 años, pero en ese tiempo 40 años era una generación. Y era bien importante ese número. ¿Por qué era bien importante? Porque definía la generación, comportamiento, cultura, cómo hablaban, cómo se manifestaban. Y usted va a ver que el reinado de Saúl duró 40 años, una generación. El reinado de David duró 40 años, otra generación. Y usted va a ver que en el tiempo de Moisés, cuando fueron a entrar a la tierra prometida y el pueblo dijo, no vamos a entrar, Dios los castiga por 40 años. O sea, una generación. Dice la Biblia que hasta que no murió el último de esa generación, ellos no pudieron entrar. El número 40 es bien importante en la Biblia, es bien importante ahora mismo para los judíos. Le voy a explicar cosas que quizás usted nunca había escuchado, pero se las voy a explicar para que pueda entender. La Biblia habla acerca de jóvenes. Y para la Biblia, en el tiempo en que se escribe Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en parte de, un joven se le llamaba a una persona que no había cumplido 30 años. Se puede entender de que un joven podía tener 18, 20 años, 25 años. Ahora, cuando la Biblia te habla de doncella o te habla de mancebo, pues ya te empieza a especificar un poco más el tiempo de su vida. Pero un joven no se le catalogaba hombre hasta tener los 30 años. Y en el tiempo de Jesús, cuando Jesús nace en este tiempo donde Roma reinaba, en este tiempo se le podía llamar rabí a una persona, a un hombre, después que tuviera 30 años o más. Por eso es que Jesús empieza su ministerio a los 30 años. Porque en el judaísmo los 30 años definen lo que viene siendo la etapa de joven a entrar a ser hombre y poder enseñar. En el judaísmo hay varios momentos muy significativos. Y no estoy hablando esto para que ustedes sean judíos, cristianos. No, lo estoy explicando para que usted entienda los conceptos bíblicos. Cuando el niño nacía, el padre se alegraba. A los 8 días de nacido, se circuncidaba. Cuando el niño se destetaba, se hacía una fiesta enorme. Cuando el niño cumplía 12 años, entonces se entraba al templo. Porque a los 12 años, el niño tiene madurez para entender lo que es bueno y lo que es malo. Después, a los 30, el niño podía enseñar, podía ser maestro. A los 40, podía ser rey. Y manejar un gobierno y manejar poder. Para los judíos, todas estas fechas, todo esto tenía una razón de ser. Y por eso Jesús detuvo, no voy a decir detuvo, sino que se mantuvo en el orden de la cultura para para permitir que la gente escuchara de su voz con aceptación a los 30 años, que se le llamara rabino y se pudiera aceptar como un hombre que predica, un hombre que enseña. Por eso es que los saduceos y los fariseos nunca criticaron a Jesús como que él no era un maestro porque no tenía la edad, sino que sabían que tenía la edad y por eso aún ellos le llamaban rabí, aunque en muchas partes era en burla y en otras partes fue de respeto. Todo esto tiene mucho que ver. Todo esto tiene mucho que ver. Aún en el tiempo en que estamos viviendo, cuando usted agarra a un muchacho joven, usted va a ver que el joven es impetuoso. 15, 16, 18, 20, 23, 25, 26, es impetuoso. Pero cuando el joven llega a los 30 años de edad, sus pensamientos se le empiezan a organizar y se convierte en una persona más responsable. Cuando yo tenía 29 años de edad y fui a cumplir los 30,
en Puerto Rico hay muchas personas que lloran, lo digo de forma jocosa, pero lloran el cumplir 30 años porque ya están como que convirtiéndose en viejos o algo así, lo cual no es correcto. Pero yo anhelaba tener los 30 años. Y la gente me decía, ¿por qué estás tan feliz? Y yo le dije, porque voy a entrar en una etapa de mi vida que es parecida a la etapa de Jesús cuando empezó su ministerio. Yo tengo 44 años, pero cuando yo fui a cumplir los 40 años, oh, yo estaba tan contento. ¿Por qué? Porque es una etapa en el hombre y en la mujer donde ya tú alcanzas una madurez, alcanzas una profundidad de la Biblia, de la vida como tal, y tú puedes emprender cosas que antes hacían difíciles, ahora tú las puedes manejar con mayor eficacia y sin esfuerzo, sin gastar tanta energía. Todas estas cosas nosotros las tenemos que aprender porque la Biblia te habla acerca de esto. Te habla acerca de generaciones, te habla acerca de momentos, te habla acerca de tiempos. Entonces, cuando entramos en esto, vamos a ver que cuando llega Jesús a la escena, todas las promesas que el Padre le hace a Jesús se pasan directamente a la iglesia. Todas. Si Dios le dice a Jesús, te voy a bendecir, la iglesia es bendecida. ¿Por qué? Porque todas las promesas que Dios le hace a Jesús es el mismo escenario cuando Dios le estaba hablando a Adán. Todas las directrices, todas las promesas, todo el funcionamiento, todo el comportamiento que le estaba diciendo a Adán, toda su generación iba a ser así. Y cuando Dios habla a Jesús, todo lo que Dios le habla a Jesús es lo mismo que va a pasar con todos los que nacen de nuevo en Jesús. Yo no sé si usted lo puede entender, pero yo estoy caminando, para que pueda entenderlo humanamente, en promesas que el Padre le hizo a Jesús hace 2000 años atrás. Me voy a ir más profundo. Yo estoy caminando en promesas que Dios le hizo a Jesús a través de Moisés hace 3500 años atrás. Me voy más profundo. Yo estoy caminando en promesas que Dios le hizo a Jesús en Génesis 3:15. Me voy a ir más profundo. Yo estoy caminando en promesas que Dios le hizo a Jesús antes de que creara el mundo. Tú y yo nos estamos moviendo en promesas eternas, en leyes eternas. Ahora yo quiero que tú entiendas el por qué Jesús, cuando ora en Juan, dice, Dios mío, no son de este mundo. No son de este mundo. ¿Por qué? Porque nosotros recibimos la bendición que tenemos desde antes de la fundación del mundo. Por eso es que Dios está empeñado que tú entres en el reino de los cielos, en ese momento eterno, para que puedas agarrar todas las promesas que Dios te ha dado en la eternidad. Wow. Yo me gozo. Mire, mi hermano, yo estoy enseñando esto y el Espíritu Santo me está diciendo, le estoy contestando preguntas a personas que tenían desde hace tiempo, se las estoy contestando ahora. Las generaciones están conectadas porque una sale dentro de la otra. Lo voy a decir de esta manera. Si usted agarra una semilla y siembra esa semilla, va a salir una planta y esa planta va a producir muchas más semillas. Esas semillas tienen el código de la primera. Si usted siembra las segundas semillas, esas segundas semillas van a dar más plantas
y mucho más semillas. Y ya la tercera generación sigue teniendo el código de la primera. Y si usted sigue a través del tiempo, usted va a tener 60 generaciones, 80 generaciones, 100 generaciones que van a tener el mismo código de la primera. Van a funcionar igual. El maíz que usted se come hoy es el mismo maíz que Dios creó en Génesis 1. El aguacate, el mango que usted se está comiendo viene con las mismas características que Dios hizo en Génesis capítulo 1. Esa la puede entender. Ahora, como Dios hizo a Adán, era la intención del hombre. Como el hombre falló, entonces bajó Jesús, el original, que le llaman el segundo Adán, porque el primero echó a perder todo, pero en el segundo muchos son salvos por él. Y todas las promesas que el Padre le hace a Jesús, te las está haciendo a ti. Yo no sé si lo puedes entender, pero voy a tratar de explicártelo. Dice la Biblia, déjame ver si lo veo aquí para que lo busquen, es Romanos 8:17. Hay una parte que dice, porque si somos hijos, herederos, coherederos con Cristo. Significa que nosotros heredamos todo lo que Él tiene. Todo lo que el Padre le dio, nosotros lo vamos a heredar con Él. Dice la Biblia que Jesús fue elevado a un lugar alto y se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y dice la Biblia que nosotros que nacemos de nuevo tenemos derecho de utilizar ese nombre. Tenemos derecho de utilizar ese poder. Y dice la Biblia que nosotros nos podemos allegar al trono de la gracia porque Él se allegó. Y por causa de que Él llegó, nosotros nos podemos llegar. Dice la Biblia que porque Él abrió un camino vivo y nuevo al Padre, nosotros caminamos en Él y nos movemos en Él y llegamos al Padre a través de Él. Todo lo que Él tiene es de nosotros. Yo quiero que usted vea algo, si no lo ha visto ya. Jesús, lo he dicho otras veces, le prohibió a los apóstoles caminar solos, sino que fueran de dos en dos. ¿Por qué? Porque Jesús y el Padre no se separan. Jesús y el Espíritu Santo no se separan. Entonces el cuerpo de Cristo debe de funcionar como Dios y Jesús funcionan. De dos en dos. ¿Será por eso que tenemos dos ojos, dos orejitas, dos manos, dos piernas, dos fosas nasales y una sola boca? Porque Jesús dijo, yo no hablo de mí, yo hablo lo que el Padre habla. Y Jesús dijo, y el Espíritu Santo busca del Padre y lo va a hacer saber a ustedes. Dice el Espíritu Santo no busca gloria propia, sino que sea todo la gloria al Padre. Una boca, una sola boca. Entonces, las generaciones están hechas para que anden juntas. Las generaciones están hechas para que funcionen una tras la otra. Pregunta que te hago. Lo que estás haciendo en el día de hoy, lo que estás trabajando para Cristo, lo que estás trabajando para la iglesia, ¿es compatible con las generaciones tuyas? ¿Estás haciendo el trabajo que Dios te mandó a hacer porque tú quieres o porque lo quieres hacer solo o sola? Las generaciones se unen. Y mira si es tan tremendo que el mandamiento que Dios le dio, Jesús le dio a la iglesia, le dijo, id y hacer discípulos.
bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En esa gran encomienda Dios manda a ser discípulos. ¿Y cuál es la suma? Maestro más discípulo, 2. Y usted va a ver que Pedro tenía discípulos, Pablo tenía discípulos, Juan tenía discípulos, todos tenían discípulos. Y en el día de hoy, hay gente que tiene discípulos, hay gente que no. Y hay personas que dicen, yo prefiero andar solo porque si ando solo, yo no tengo que darle cuenta a nadie. Mire esto. Escuche bien lo que le voy a decir. El que anda solo no hereda porque no está con nadie. El discípulo que está con el maestro hereda porque tiene un maestro. Y usted me va a decir, ¿de qué me estás hablando? Escuche bien. La iglesia primitiva recibe el Espíritu Santo porque su maestro, que es Jesús, lo tenía. Y porque él lo tenía, Jesús dijo, yo voy a enviarle a ustedes el Espíritu Santo. Herencia. Y estamos hablando de herencia espiritual. Oh, gloria a Dios. Empecé hablando de herencia carnal, ahora estoy hablando de herencia espiritual. La herencia espiritual está marcada desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Y usted va a decir, ¿cómo es eso? Las bendiciones patriarcales a los primogénitos son 2, la carnal y la espiritual. Por eso fue que cuando Jacob le usurpó, en realidad no lo usurpó, porque Saúl se la había vendido, pero Jacob se viste de su hermano para engañar a su padre, para que su padre le dé la bendición. Jacob le da la bendición y él se va. Y cuando llega Saúl, le dice, bendíceme. Y Isaac dice, yo no te puedo dar otra bendición. ¿Por qué? Porque ya dio la bendición de ambas partes, espiritual y carnal. Cuando tú heredas de una persona, heredas de las 2, carnal y espiritual. Oh, gloria a Dios. Si usted tiene a un maestro, a un pastor, que usted es discípulo de ese pastor, llegará el tiempo que usted va a heredar de esa persona. Hay un hombre que se llama Ray Hart-Bunky. Ray Hart-Bunky es uno de los evangelistas más extraordinarios del planeta. Él se dedicó a hacer campañas en África. Usted lo puede buscar. Las campañas de él eran de millones de personas. Él podía meter en una campaña 2 millones, 1.5 millones de personas. Y las conversiones, las campañas de él eran de 7 días. Y en las campañas de una semana se convertían 1,5 millones a 2 millones de personas. Entiendo yo que él llegó a más de 80 millones de convertidos en África. Pero antes de ese hombre llegar a ser lo que fue, él se graduó de un instituto teológico, una universidad teológica, y esto es en Europa. Y cuando él iba viajando hacia su casa, él terminó, creo que fue en London, esperando por un tren. Y en lo que él hacía esa escala, esperaba porque el tren saliera, él se fue a caminar las calles. Y cuando llega a una de las calles, se encuentra con un nombre de una calle que él conoce. Cuando él vio el nombre, dijo, ven acá. En este nombre de esta calle vive el evangelista más grande de este lugar. Pero ya era viejo. Y él decide ir a la casa de este hombre. Y este hombre, él no sabía si estaba vivo. Era de mucha edad. Se para frente a la casa y dice, toca la puerta y dice, ¿está fulano de tal? La persona que lo recibe le dice, él no acepta visitas.
Y desde la parte de atrás de la casa se escucha la voz de ese hombre diciendo: dile al joven que pase. Y la persona se queda sorprendido porque este evangelista viejo, que ya no podía funcionar como... Este evangelista viejo ya no podía trabajar, estaba encamado. Le dice al joven que entre. Cuando él entra, le dice: ¿usted es fulano de tal? Él le dice: sí. Y le dice: un placer, un gusto conocerle. Y ese evangelista viejo le dice a este joven: te estaba esperando. El muchacho le dice: ¿por qué? Y el hombre le dice: ven, inclina tu cabeza, que te voy a bendecir. Y el hombre le pone las manos encima y le dice: Dios, ya yo terminé mi carrera. Que el depósito que yo tengo sobre mí sea sobre este joven. Y lo bendijo. Este hombre sale de la casa, se monta en el tren, se va. Y a los varios días le llega la noticia que este evangelista viejo al otro día murió. Bendiciones generacionales. La iglesia es loca hablando de maldiciones generacionales, la cual en ese punto la Biblia te expresa que ya no las hay. Pero se ponen a hablar de maldiciones en vez de hablar de bendiciones generacionales. Maestro, discípulo. Yo fui enseñado por un pastor que ya está en la presencia de Dios que se llama Carlos Valle. Y cuando yo estuve caminando con él me dijo: cuando yo termine de escribir mi último punto, tú vas a empezar a escribir. Y yo le dije: ¿qué me estás diciendo? Y él me dijo: tú sigues el legado que yo tengo. Varios años después, él estaba guiando por la autopista. Eran las 2:30 de la noche, yo estaba con él. Salíamos de una iglesia en Manatí de haber dado estudios bíblicos y de muchas cosas más. Yo estaba dormido, él estaba guiando. Y el sueño lo alcanzó y tuvimos un accidente, un doble accidente. Y por causa de este accidente él muere 5 días después por muerte cerebral. El ministerio que él tenía, los pastores, los evangelistas, los misioneros y los ministros pasaron por un dolor fuerte. Pasaron los años. Después de 5, 8 años, yo estoy orándole a Dios y Dios me hace que se abra el plano espiritual. Y yo veo mi pecho que se abre y yo veo muchas mesas en un cuarto, Y encima de las mesas, dones, talentos, regalos de Dios. Y yo no entendía. Yo le dije a Dios: ¿por qué en esas mesas hay cosas que tú no me las prometiste y que tú no me las diste a mí? ¿Por qué yo las tengo? Y Dios me dijo: porque lo que tenía tu mentor, tu maestro, tú lo heredaste. Mi hermano, voy a ser más específico. Yo no tenía el don de interpretar sueños. Yo no tenía el don de interpretar lenguas. Y habían otros dones que yo no los tenía. Y ese día, cuando los vi, se activaron todos. No porque yo lo busqué,
sino porque seguí la enseñanza de Jesús, discípulo y maestro. Y heredé. Mi hermano, no se camina solo. No se camina solo. Como yo quisiera hacer este énfasis. La iglesia quiere llegar lejos, pero no se camina solo. Es el formato de Jesús. Cuando Jesús dijo, id y hacer discípulos, es ley. El rey habló. Es ley. Por lo tanto, yo insto a todas las personas, escuche bien, que tengan 40 años o más. Se supone que tú estés discipulando. Se supone que estés discipulando. Y voy a hablar esto, espero que tenga tiempo, a la generación de 65 años para arriba. Estás cansada. Esa generación está cansada. Y esa generación llora, gime delante de Dios. Porque las cosas no son como antes. Porque lo que se está predicando en la iglesia no es como antes. Gime. Y llora. Y esa generación, muchos de ellos, le piden al Señor, llévame contigo y sácame de este mundo. A esa generación yo le hablo. Mi generación te necesita. Mi generación te necesita. Necesitamos escuchar palabra de sabiduría. Necesitamos escuchar el buen consejo. Necesitamos escuchar la experiencia. Enséñanos. Mi generación te necesita. A mi generación, la generación de los muchachos de 20, 15, 25 años, te necesitan. Es un privilegio que hasta el día de hoy se pueden ver 3 y 4 generaciones viviendo a la misma vez. No están hechas para andar separadas. Están hechas para andar juntas. Están hechas para construir juntos. Están hechas para bendecir. Están hechas para levantar. Están hechas para ser tomadas de la mano y alcanzar las promesas que fueron dadas desde los siglos de los siglos. Dios une las generaciones. Dios las une. Moisés tenía que tener 80 años para llevar a ese pueblo a la tierra prometida. Porque a los 40 era muy impetuoso. Tan impetuoso que mató a un egipcio y se fue huyendo. Tenía que tener 80. Hoy en día, en Puerto Rico, las personas que ya tienen 65, 70, 80 años, se le da de codo y dicen, ya tu tiempo terminó. ¿Quién dijo? Bíblicamente no termina. Escucha lo que te voy a decir bíblicamente lo que pasa. Aun cuando mueras, no terminan tus tiempos. Aun cuando mueres, no terminan tus tiempos. Agarra a mi hermano Abraham, que aun cuando murió, ¿quién recibió a Lázaro en su seno? Abraham. ¿Con quién habló el rico? Con Abraham. Y Abraham le explicó lo que nadie podía explicar. Jesús dijo,
Dios es un Dios de vivos, no es un Dios de muertos. Por eso Él dice, yo soy el Dios de Abraham. Si Abraham estuviera muerto, diría yo fui el Dios de Abraham. Dios es un Dios de vivos. Mi hermano, hermana que me escucha, hermano que me escucha, ¿tú qué piensas que ya tu edad no te deja hacer mucho? Te voy a enseñar algo. Cuando tú tenías 25 años, orabas y estabas 1 hora, 2 horas y 3 horas, semanas orando para que el favor de Dios se moviera hacia ti. Y ahora que tienes 60, 65, 70 años, doblas las rodillas y en menos de 15 minutos el favor de Dios es contigo. ¿Puedes entender esto? Te necesitamos. Las generaciones se necesitan unir porque somos uno en Él. ¿De qué me sirve la profecía si yo no tengo una generación debajo de mí que la va a cumplir? ¿De qué me sirve soñar, ver visiones, si yo no sé conectar con mis generaciones? Por eso es que Joel decía que los jóvenes profetizarán y los viejos soñarán sueños. ¿Por qué? Porque aun cuando el Espíritu Santo cae, le reparte a todos para edificación de todos. No son los jóvenes nada más, son todas las generaciones. Yo me encontré con un pastor que se llama, lo conozco desde hace tiempo, Wilfredo Villanueva, en Aguadilla. Y él me decía, Elías, cuando yo tenía 40, 50 años, yo predicaba 2 horas, 3 horas. Y yo ministraba. Y lo que el mensaje a veces me tardaba en poder decirlo 1 hora y media, 2 horas para poder llegar a lo que Dios había puesto en mi corazón. Y ahora que soy viejo, en 30 minutos puedo hacer lo que antes me tomaban 2 horas y 3 horas. Me dijo, yo no sabía que esto era así. Y yo le dije, bendito seas, te necesitamos. ¿Quieres gente efectiva? Parece que tenemos que buscar otra vez, como dicen en mi barrio, las viejitas pentecostales con el pelo hasta las rodillas, que solo lo que saben es doblar rodillas. Pero el cielo se mueve a su favor. Te necesitamos. Iglesia, únete. Jóvenes, únete. Joven, mira a los adultos, aprende. A ti que te llaman viejo, tus mejores días están frente a ti. Quizás no puedes mover tus manos, quizás no puedes caminar como caminabas antes. Pero un amén, pero una intercesión, pero que tú le pongas las manos encima y ores por alguien, tu bendición es un tesoro. Te necesitamos, únete. La profecía, si las generaciones no se unen, no se cumple. Los sueños, si las generaciones no se unen, no se cumplen. Iglesia, cambia de actitud. Cambia de actitud. Míralo a Él. En Él están todas las generaciones. En Él están los tiempos. Yo te pido que en el nombre de Jesús empieces a sacar la crítica negativa y empieces a bendecir. Bendice a los jóvenes, bendice a los niños, bendice a los adultos, bendícelos. Generación, conócete. Conoce. Mi generación tiene que extenderse, conocer la generación de mis padres y conocer la generación de los hijos de los nietos. Mi generación se tiene que extender para tocar 3 generaciones más. Y tiene que aprender a hablar con cada uno de ellos y reír con cada uno de ellos. Seamos iglesia, mi hermano, seamos iglesia. La iglesia que Jesús llamó, la iglesia que Jesús viene a buscar. Yo quiero que usted entienda que cuando nos suban al cielo, y con esto cierro, dice el verso,
que con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros, que estamos vivos, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué dice ese verso? Que todas las generaciones, desde el tiempo de Adán hasta el tiempo de ahora, van a recibir cuerpos glorificados a la misma vez. Todos heredan a la misma vez. ¿Lo has entendido? Todos. ¿Quiénes son todos? Abraham, Isaac, Jacob, los profetas, Moisés, Noé, todos. Iglesia. Y cuando nos suban, a todos nos van a meter en la misma ciudad a vivir juntos. Generaciones de generaciones viviendo en un solo lugar. Delante de Dios todos estamos así. Y delante de tus ojos, ¿cómo funcionan las cosas? Decide por Dios, por cómo Él ve, cómo es su ley y sus mandamientos. Que Dios te bendiga, iglesia. Que Dios te bendiga, iglesia. Que Dios te bendiga. Sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Y que las generaciones traigan esperanza a las otras generaciones. Que la paz de Dios sea